Bueno, buenos días. Vamos a hacer un análisis, digamos, pues más en detalle de lo que es la ecuación de Underdon. Esta ecuación se utiliza mucho lo que es en diseño de puesta a tierra, pero realmente aquí está y esta es la ecuación, ¿no es cierto? Ya ustedes, muchos de ustedes la conocerán. Esta ecuación tiene sus particularidades para analizar, ¿no es cierto? Porque no se puede aplicar las cosas a rajatabla, como venimos diciendo. Esto es una cuestión de análisis y análisis en detalle. Entonces, esta ecuación nos está diciendo, bueno, que digamos utiliza los logaritmos comunes, base 10, aunque aquí se debería indicar la base, pero bueno, vamos a subir base 10, y habla de temperaturas máximas y de temperaturas ambientes. Bien, entonces habla de unas constantes, 234, 33 son constantes. La A nos dice que es la sección de cobre en circular mir. Muy bien, perfecto. La S es el tiempo, no es sección. La A sí es la sección, pero circular mir. El S es en el tiempo en segundos. Bien, perfecto. Y las temperaturas están fijadas en grados centígrados. Bien, la corriente lógicamente está dada en amperios, ¿no es cierto? Y nos dan una tabla aquí abajo. El paper que remito es de José Raúl, sí, eh, José Raúl, que es un ingeniero eh, realmente muy bueno y tiene un libro de sus estaciones excelente, ¿sí? Entonces, que yo lo recomiendo particularmente, ¿no es cierto? Es de México. Bien, entonces digamos, es la fórmula general, ¿no es cierto? Vamos a acercarla un poquito más para que ustedes pues la logren ver. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la famosa ecuación de Underdog. Pero como le digo, uno no puede aplicar a rajatabla, uno tiene que entenderla, digamos, muy bien. Lo primero que nos dicen es esto para cobre, ¿cierto? ¿Qué es lo segundo que nos dicen? Nos dan una tabla. Esa tabla que dice lo siguiente, dice, bueno, eh, nos dan una tabla de tiempos, lógicamente, y unas relaciones de círculo a 1000 por amperios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno puede sacar esa relación que sería, lógicamente, de la ecuación, que sería como es el círculo a 1000 sobre amperio, entonces sería esto sobre esto y mandaríamos esto al otro lado, ¿sí? Entonces quedaría básicamente es esto, pero con la I para este lado, ¿sí? El círculo a 1000 sobre amperios, ¿correcto? Entonces dése cuenta que si aplicásemos, vamos a tratar, porque no lo mencionan, cuál es la temperatura ambiente. Voy a hacer la salvedad de que esto es una malla tierra, ¿sí? La temperatura ambiente del conductor sería la temperatura del terreno, ¿no es cierto? Bien. Pero aquí no lo dice. Entonces, ¿cuál sería la temperatura ambiente? ¿Cuál sería la temperatura máxima del conductor? Aquí hay unas salvedades, digamos, los puntos críticos son los puntos de conexión, de empalme, ¿sí? Entonces dicen, bueno, tome la temperatura máxima de tanto, dependiendo del tipo de empalme. Pero vamos en primera instancia, bueno, aquí nos dan una pista que son 250 amperios que se toman si la conexión es, vamos a mirarla por acá, que la indica. Me perdón. Ah, sí. Se fijan 250 amperios por los conectores. ¿Qué tipo de conectores? Básicamente son la soldadura Cadwell. Ya miraremos en detalle eso. Bueno, aquí vamos a mirar. Vamos a mirar Cadwell. ¿Dónde está Cadwell? Listo, mire. Los conectores soldados tipo Cadwell es para 250 grados centígrados en forma continua. Es decir, pues 250 grados. Tomes digamos, ese valor, ¿cierto? Entonces, si ellos dicen 250 grados, pues lógicamente lo incluiríamos en la fórmula de Underdog, ¿no? Como temperatura máxima, ¿sí? Como temperatura máxima. Eh, Underdog, entonces, como temperatura máxima serían 250 y tendríamos que despejar a ver y podríamos valorar un tiempo de un segundo para con base en la tabla, entonces tener esta relación y decir, bueno, definitivamente la temperatura ambiente que están tomando es esta, ¿sí? Entonces eso fue lo que hice ahí en Excel. Entonces, para
en primera instancia, pues lógicamente como tiene conectores, si fueran conectores sería 300, conectores a compresión serían 350 grados, ¿sí? Si es el conductor solo sería 250, ¿cierto? Entonces, si son conectores, eh, básicamente, a ver, conectores a compresión. Si son conectores a compresión y colocando la fórmula, ¿sí? La constante de 33, el inverso de la densidad de la corriente al cuadrado, bueno, y las relaciones de esa fórmula, me da que la temperatura de ambiente de subsuelo que tomaron para determinar, digamos, ese valor de la tabla es de 50 grados. O sea, ellos están asumiendo, digamos, si se aplicara esa tabla, pues lógicamente uno tendría que asumir que la temperatura ambiente que rodea el conductor de la malla es de 50 grados centígrados, ¿no es cierto? Por aquí aparece el valor, vamos a ver dónde está. 64, esto es básicamente el despeje, este es a 350 grados centígrados, lo que le digo, con conectores a compresión o atornillados, ¿no? 350 grados centígrados, ¿no es cierto? Si fuese Cadwell, pues con Cadwell es 250 grados centígrados y lógicamente nos da pues el mismo valor, ¿sí? Que es 500, perdón, 505, 500 grados centígrados. Bueno, perdón, 50 grados centígrados. Bien. Entonces, ahora, con base en esos valores, vamos a hacer el proceso inverso. Digamos, tenemos esa fórmula de Onderdon, ¿sí? Y lo que ahora queremos hallar es la temperatura de fusión del cobre, ¿no es cierto? Entonces, la temperatura máxima cuando es el cobre solo. Entonces, cuando dice que es el cobre solo, se toma un máximo, el cable solo de cobre de 7, esa relación. Lógicamente, al hacer el despejito de esto, esa relación sería 7 por 7, que es el cuadrado 49, habría que dividir sobre ese 33, es un segundo, a un segundo, y despejando de la fórmula de Underlon me da que la temperatura máxima para el conductor es de 1105 grados centígrados, porque las temperaturas están en grados centígrados. La temperatura de fusión del cobre es 1083 grados centígrados o 1085, normalmente el cobre eléctrico 1083 grados centígrados. Entonces, bueno, ¿por qué dio ligeramente diferente? Bueno, depende de las cifras significativas, depende, y es muy sensible. Digamos, por ejemplo, si yo tomase, digamos, un valor, mire, por ejemplo aquí, digamos esto 7 por 7,49, ¿no es cierto? Pero si tomase 7,05 por 7,05, de una vez me daría 1075, ¿no es cierto? Entonces dése cuenta que puede ser un poquito ahí y entonces cualquier aproximación cuenta, ¿sí? Pero lo importante era hallar que sí, efectivamente están tomando la temperatura de fusión del cobre, ¿no es cierto? Pero lo más interesante que la temperatura, que ya determinamos que efectivamente la fórmula funciona para lo que es la temperatura de fusión del cobre, para la malla, me interesa mucho esta temperatura del suelo. ¿Qué pasa con la temperatura del suelo de 50 grados centígrados? Bien, ¿por qué 50 grados centígrados? La gran pregunta, ¿no? Entonces, supongamos que estamos en Pungarabato, que es una ciudad de México, que unas temperaturas de más de 40 grados centígrados, y esa es la temperatura, digamos, del aire. Ahora, la temperatura del suelo, ¿yo cómo la tomo? ¿Cómo la mido? Lo ideal sería, lógicamente, enterrar una sonda de temperatura, digamos, a la profundidad de la malla tierra y hacerle seguimiento de la curva de temperatura en un periodo dado de tiempo de análisis y con base en eso, pues, lógicamente, tener esa temperatura, ¿no es cierto? Por como le digo, esta fórmula es muy sensible a la variación de ciertos parámetros, ¿no? Entonces, habría que tener en cuenta muy bien el tema de la temperatura. Ahora, la temperatura, una cosa es la temperatura, lógicamente, que rodea el conductor, pero el conductor también aumenta esa temperatura superficial si lleva corriente. Y las corrientes que se pueden drenar, digamos, en la malla de tierra, pues lógicamente no son corrientes de balance, digamos, si se lleva realmente es el conductor de neutro, ¿no es cierto? Que sería lo ideal. Porque las mallas de tierra sabemos que es para fenómenos externos de descargas y también
de fallas, ¿no es cierto? De fallas de la red, ¿no es cierto? O sea, cuando operan los DPS o cuando hay una falla y con esa corriente es que normalmente se calcula la corriente de falla monofásica que va a tierra y se drena por tierra, ¿no es cierto? Entonces, tanto fenómenos internos como fenómenos externos, ¿sí? De corrientes. En un caso de bajas atmosféricas y otro caso de fallas. Bien, entonces, pero pueden haber circulación de corrientes por la malla sin ser falla, ¿no es cierto? Por muchas causas o muchas razones, como lo estoy diciendo. Esto pues origina un calentamiento adicional que lógicamente pues puede ser o no conservativo. Por eso le digo, mejor son las mediciones, porque de 40 grados centígrados en unas ciudades donde incluso puede haber más temperatura todavía, la temperatura del subsuelo puede alcanzar más o menos, dependiendo también condiciones freáticas y todo eso es muy variable, puede ser incluso más o menos, pero y podría superar este criterio, ¿no es cierto? Ahora, uno podría decir, no, pero es que cuando hay mucha temperatura, digamos, la probabilidad de falla es muy poca, ¿no? Porque hay fallas que no dependen de ciertas condiciones externas, digamos, eh, digamos que no lo podemos, digamos, correlacionar que hacia una probabilidad, sino a la condición de falla que realmente se puede presentar bajo cualquier condición, a la peor condición, digámoslo así. No a la más no a la más probable, sino a la peor condición, que es el criterio con el que se diseñan estos sistemas. Y aparte de eso, pues lógicamente esa corriente de falla cambia con el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿a cuántos años estoy yo proyectando la malla de tierra? Y se cuenta que eso sí no lo he visto que se vale por ningún lado. ¿Sí? O sea, hacen el cálculo tal cual de la nueva instalación, pero acuérdense que las corrientes de falla cambian con el tiempo debido a los temas de expansión de red, de expansión de generación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener la red dinámica, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien en baja tensión, digamos, estas corrientes las limita mucho los transformadores, pero igual tiene un cierto valor de incremento, ¿sí? Entonces, este parámetro es esencial, la temperatura ambiente del conductor de la malla de tierra, ¿no es cierto? Los tipos de conexión para las temperaturas máximas, si no estamos en temperatura de fusión, ¿no es cierto? Digamos que aplicaría digamos, para un listón fusible, ¿sí? Sino que aquí estamos, digamos, el elemento más crítico que sería, digamos, los puntos de conexión, la compresión. Es más, los fusibles tienen digamos, conectores a compresión, digamos, en sus extremos, los listones fusibles, pero ahí hay que evaluar varias cosas. El diámetro es muy pequeño, lógicamente, no va a fallar, digamos, el tema de la, el tema de la, el tema de la conexión como tal, sino al comprimir el conductor, pues lógicamente, digamos, se aplana y ese aplanamiento, pues ya no es un conductor cilíndrico, ¿no? Entonces hay que mirar si eso, y lógicamente en el punto donde comprime, digamos, puede crear como cierta disminución de la sección. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? En estos fusibles. Pero aquí estamos hablando de la malla, que normalmente son conductores superiores a 4 ceros, o dependiendo, ¿no? Hay unos mínimos dependiendo de, ¿sí? La condición de instalación, etcétera. Entonces, esto ¿por qué les muestro? Ah, bueno, miremos el tema del paper exactamente para que ustedes lo puedan mirar y es que me parece excelente la información contenida acá. Entonces, sí, diseño de redes de tierra en subestaciones eléctricas, materiales y fórmulas más utilizadas. José Raúl Martín, excelente profesional, digamos, tiene un título que es Elementos de diseño de subestaciones eléctricas. Y es un libro, un texto de referencia, digamos, de estos digamos, de texto que son muy buenos para seguir y para hacer un adecuado diseño de una subestación eléctrica, ¿sí? No solamente habla lógicamente de la puesta a tierra, sino en general de todo el diseño de una subestación eléctrica. Entonces yo lo recomiendo.
Em, entonces, digamos, entro en esos detalles de la ecuación de Onderdon porque lógicamente podríamos utilizar esa ecuación para otro tipo de materiales. Ahora, esas constantes, esas constantes de la ecuación de Onderdon, básicamente, vamos a ir allá de nuevo. Esas, listo. Estas constantes, 33, 234, eh, sí, estas constantes eh, tienen que ver o no con el material en específico, ¿no es cierto? Entonces hablaríamos de capacidades térmicas, de resistencias térmicas, de conductividad del cobre y etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos la cuestión clave aquí es que pues, y en un futuro video vamos a explicar cómo se llega a esta ecuación, de dónde sale. Ya, y ya con esos criterios ya de ingeniería, no es de solamente aplicar fórmulas, porque hoy en día pues se confunde mucho ese ejercicio, son dos diferentes ejercicios, podríamos deducir y mirar efectivamente cómo se aplican bien las fórmulas y si se necesitan derivar fórmulas dependiendo de otro tipo de materiales o cosas que se tienen que mirar, ¿no es cierto? Por ejemplo, las bajantes, la conexión a las mallas de tierra, por ejemplo, yo tengo una malla de tierra, la conexión a las bajantes que podrían ser en acero, entonces lógicamente esta ecuación eh, diferiría lógicamente porque esto es para cobre. Ahora, hay, digamos, el tema del acero, eh, pues habría que mirarse por condiciones, digamos, de seguridad del tema de hurto, las bajantes, pero podría haber una mezcla de conductores, ¿no es cierto? Y estarían expuestos no a las condiciones de temperatura del terreno, sino expuestos a una temperatura ambiente, ¿no es cierto? Entonces podría ser más o menos cálida que la temperatura del terreno. Eso sí depende de. Y depende también de las inercias térmicas, digamos, en el tiempo. Se sabe que las inercias térmicas tanto del suelo es diferente a la del aire, ¿sí? Entonces puede ser que en un momento dado el aire esté cálido, pero el tema del enfriamiento del subsuelo lleva su inercia térmica y esté más caliente que la del aire, ¿no es cierto? Independiente. Y todos estos temas es para hacer la salvedad que es multidisciplinario el análisis y no podemos descartar ese gran olvidado a veces de que es las temperaturas y otras condiciones físico-químicas, incluso del terreno, etcétera, que inciden en la aplicación de los diseños ya de detalle de subestaciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo dicho, la ingeniería no es aplicar fórmulas a rajatabla, por eso es que muchas veces, y el diseño, un verdadero diseñador, tiene que tener en cuenta todos estos aspectos, porque el diseño no es aplicar fórmulas, así de sencillo, ¿no? Bueno, esto era el video por hoy, espero que se encuentren bien, espero que haya sido de su interés.